está bien, a toda costura. Bien. Nos habíamos quedado en 1903, ¿no ves? En la independencia de Panamá. ¿Sí? Ahí nos hemos quedado. Bien. El siglo XX va a venir acompañado de muchos hechos fundamentales, sobre todo para la integración y el proceso de lo que es la transformación de los estados. Uno de los hechos más importantes, vamos a ver los 20 primeros años del siglo XX. Ya habíamos visto en el siglo XIX la ley de exvinculación de Melgarejo, ¿se acuerdan ustedes? Que es paralela contextualmente e históricamente a la ley Lerdo de México, que es el tema de las tierras comunitarias, es decir, la privatización de las tierras comunales, ¿sí? Como un formato de expropiación luego muy sutil del derecho propietario de las comunidades al otorgar el derecho propietario a cada uno de los individuos, a cada uno de los indígenas, que van vendiendo. Y hemos dicho que así como se ha formado el congreaje a raíz de eso, también en México hemos visto los ejidos y otro proceso de formación social, y desde entonces se ha ido cocinando a fuego lento durante la dictadura del porfiriato y luego la ausencia de transformaciones reales, el tema de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana de 1910 a 1917. ¿Sí? Tenemos un primer hecho fundamental que es ese, y en torno a nivel internacional tenemos la Primera Guerra Mundial desde 1914 a 1918. La Revolución Mexicana va a generar para el continente la primera reforma agraria, producto de la revolución, la primera reforma agraria, la nacionalización del petróleo y la posterior conformación de lo que hoy es Pemex, ¿no? Y la Constitución de 1917, la primera constitución socialista del mundo. Y no es la primera constitución socialista porque es socialista ideológicamente, no, sino que es la primera constitución en el mundo que incorpora agenda social de su población. ¿Sí? Por eso se llama, es gemela de la weimariana, de la alemana. Son las dos primeras constituciones que son de agenda social. ¿Sí? Por eso se conoce en la historia constitucional, esto ya han debido llevar ustedes, como las constituciones gemelas socialistas. Bien. Esta constitución mexicana es la más antigua del mundo a este momento porque sigue vigente. Ha tenido más de 400 enmiendas, reformas, pero México no va a tener una asamblea constituyente, ni va a tener una nueva constitución, porque esta constitución es el alma de la identidad mexicana. Esa es la importancia de esa constitución. Si desaparece esa constitución, desaparece la identidad de México, así tal cual. Y eso no va a ocurrir nunca. Entonces habrá que ver hasta dónde persiste. ¿Sí? Tiene más de casi 110 años ya de existencia esa constitución. Bien, esos tres elementos son fundamentales para nosotros en la transformación de los estados de ese tiempo, que van a impactar luego en el nuestro. El tema de la Primera Guerra Mundial, vamos a tener una reconfiguración de los territorios, van a desaparecer las monarquías austrohúngaras, la monarquía rusa, van a desaparecer muchos reinos y van a establecerse estados. Pero además vamos a tener nosotros por ahí la hegemonía, el surgimiento de la hegemonía de los Estados Unidos en Norteamérica, ¿no? Y vamos a tener la emergencia ya de las conductas ideológicas en los nuevos estados, ¿sí? Como es el caso
del socialismo, del comunismo, que ya viene desde fines del siglo XIX. Hay que decir que durante la segunda mitad del siglo XIX es cuando se van a forjar, consolidar los partidos liberales. Los partidos de origen, es decir, de contenido socialista, van a ser más del siglo XX, pero con influencias del siglo XIX, y también la Iglesia va a participar a través de la encíclica Gaudium et Spes en la formación de lo que más adelante se va a conocer como el Partido Demócrata Cristiano. Entonces, las tres vías están dadas en el escenario político internacional. Vamos a llegar a 1920 con la formación como resultado de la paz de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles. Va a dar origen a lo que es la Sociedad de Naciones. Esta Sociedad de Naciones que suscriben 40 de los 43 estados del mundo. Y esta Sociedad de Naciones tiene el objetivo de preservar la paz y la seguridad en el mundo. ¿Sí? Ese es el objetivo fundamental de este Tratado de Versalles. Para 1920, entonces, con ese escenario de transformación, vamos a ver en Europa desarrollarse un movimiento que se ha denominado paneuropeísta. ¿Sí? Este movimiento paneuropeísta va a procurar, es decir, va a ser encabezada por el conde Carenhot, que es el que va a convocar a los estados europeos a una reunión para que pueda discutirse el proyecto político de Europa. Él dice, no existe ningún proyecto político europeo. Y si ustedes revisan hasta antes de 1920, Europa, hemos venido hablando de las guerras, ¿no? Ya sea entre Inglaterra y Francia, entre Francia y España, sí, hemos ido hablando. Hemos hablado desde el principio de las guerras, de la distribución de las tierras, etc. No hay proyectos de unidad europea, a eso se refiere. ¿Sí? Y la idea es desarrollar un proyecto de unidad europea. Bien. Entonces, durante la década de los 20, el año de 1926, se va a realizar el Congreso Paneuropeísta. Y este Congreso va a discutir el tema de Europa unida. La idea es construir o lograr la República Federal Europea. Esa es la idea en ese momento. Y eso se tiene que debatir porque están varias monarquías en juego. Ya han desaparecido varias con la Primera Guerra Mundial y aquí se tiene que sostener la paz de alguna forma y ahora está consagrada la guerra. ¿Sí? Entonces, en este Congreso Paneuropeo se le va a otorgar la tarea al ministro Reich para que él pueda estudiar y desarrollar una propuesta de la República Federal o de la Europa Federal para llegar adelante en un proyecto. En este escenario estamos para 1929, cuando ya haga su informe sobre este tema y van a empezar a pensar ya en la consolidación de este proyecto. Pero 1929 va a encontrarse al otro lado del mar con la depresión económica de los Estados Unidos, que va también a encaminar a un impacto no tan serio como en Estados Unidos y en Europa, pero un impacto sí. Y vamos a entrar a la década de los 30 de la mano de un personaje que se llama Adolf Hitler. Es decir, ahí es donde se estrena esta Europa unida, esta República Federal Europea que se está pensando, y vamos a ver los nacionalismos cómo van a ir emergiendo de manera contundente. De alguna forma, hacer una Europa unida significa renunciar al nacionalismo en la conducta como tal, en la profundidad como tal, en el pensamiento de entonces solo se exacerban estos pensamientos nacionalistas y expansionistas, hay que decir, de Alemania, de Italia, de Japón. Ahí vamos a ver también la emergencia en la década de los 30 del Duce, de Venecia, de Mussolini. Entonces, esto va a plantear algunos elementos serios. Para nosotros la década de los 30, del 32
clave para nuestra historia. Nosotros vamos a tener un conflicto armado con Paraguay, la guerra del Chaco, la famosa guerra del Chaco, que va a definir de alguna forma la reconfiguración del Estado boliviano. ¿Sí? Y digo esto porque sin el Chaco, señores, no hay el 52. Es imposible pensar sin el Chaco la revolución del 52 y la presidencia de Evo Morales. Porque el 32 todavía tenemos haciendas. Quienes van a la guerra son nuestros soldados, son jóvenes, son los pocos que han sido casados y son los patrones. Y ninguna bala dice, esta es la bala para el patrón y este para el pongo. No. La muerte es lo más democrático que hay. Le toca al patrón o le toca al pongo de igual manera. Pero hay una cosa que es clara, el pongo no tiene noción de patria, tiene noción de patrón. No hay el concepto del Estado, de patria, de que yo pertenezco a tal, no, pertenece a una hacienda. Es con la guerra que nace el espíritu nacionalista, la pertenencia a una república. Y desde entonces, desde la paz que hemos tenido con Paraguay, ¿sí? Nosotros hemos visto el mundo de manera diferente. Desde el 35 hasta el 52 ha ido desarrollándose por debajo la revolución del 9 de abril. Ayer se celebraba, ¿no?, el aniversario de la revolución del 9 de abril. Entonces, esta década de los 30 va a ser fundante de la historia nacional. Fundante. Tenemos dos grandes cortes históricos en la transformación de nuestra historia, 1825 y 1952. Ahora bien, esta década de los 30 nos va a encontrar también con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que concluye en 1945. Pero hay que ver aquí que no ha funcionado en la Guerra Mundial la Sociedad de Naciones. No ha logrado el objetivo que era garantizar la paz y la seguridad en el mundo. Por tanto, una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es la disolución de la Sociedad de Naciones. Y el reemplazo, en lugar de la Sociedad de Naciones, hablamos ya de la Organización de Naciones Unidas, de la Carta de la ONU. Ahora, ¿qué es importante en la Carta de la ONU? Que ustedes ya han debido llegar, yo solamente voy a puntualizar algunas cosas. Para empezar, es por primera vez en la historia que vamos a tener nosotros normas imperativas. Las normas imperativas, señores, son imperativas porque no se discute, se cumple. Son el dogma, si ustedes quieren, del derecho internacional, ¿sí? El principio de no intervención, el principio de no injerencia, el principio de la prohibición del uso y de la amenaza, ¿no es cierto? De la amenaza y del uso de la fuerza. El principio de la prohibición de anexión territorial por victoria en guerra. Por primera vez en la historia de la humanidad se cierra el candado, señores. Si nosotros después de la Carta de la ONU vamos ahora a un conflicto armado con Chile, aunque ganemos, no podemos anexarnos el territorio. Y eso nos decía Francisco de Vitoria, sería una guerra legal, ¿no ves? Porque estaríamos yendo a recuperar lo perdido. Pero no podemos anexarnos. Eso para evitar las tentaciones del mundo de expansión que hoy estamos viendo, ¿no ves? Entonces, aquí vamos a tener eso como punto importante. Y segundo, vamos a ver el tema de la descolonización. Si en la Sociedad de Naciones éramos 43 estados en el mundo, lo que hoy son estados africanos eran protectorados. La India era protectorado de Inglaterra, ¿sí? ¿Cuándo se va a descolonizar? En 1948.
cuando se independizan. Entonces son procesos de descolonización. No estamos hablando de procesos independentistas, sino de descolonización. ¿Sí? Es así que esos protectorados se convierten en estados. Hoy tenemos ¿cuántos estados? A ver, jóvenes, ¿cuántos estados hay en su planeta Tierra? A ver, ¿qué función de la de abajo de Delfos está hablando? A ver. Estados independientes en el planeta Tierra. A ver, ¿cuántos estados hay en el planeta Tierra? A ver. Que lleguen y vengan nuestros socorros. Están reconocidos. Independientes. A ver, ya van a averiguar bien para la próxima clase. Voy a preguntar. Son 195, 193. Ahora, de 43 estados a eso. ¿Se imaginan ustedes? Ese es el proceso de descolonización que está incorporada en la Carta de la ONU. Ahora, una de las cosas que es importante, el producto de la Segunda Guerra Mundial, ha sido también, se han repartido los territorios de Europa, entre eso han partido Alemania, ¿no? Y Alemania ha quedado desde 1949 con una constitución provisional. Así dicen en todas sus decisiones, la constitución, artículo tanto de la constitución provisional. Solo hasta la reunificación alemana tiene constitución, una constitución definitiva de todo, porque es Alemania unida. Pero también ha producido una figura de muerte de los estados y resurrección de los estados. Cuando se expande, cuando hay estas luchas de expansión, Austria muere como estado. Cuando termina la expansión, se genera la paz, resurge como estado. Esa es una figura también del derecho internacional, la resurrección de los estados. Bien. Estamos, les decía, concluyendo la Segunda Guerra Mundial y la preocupación en Europa es, hay que pensar un proyecto político europeo. Comerford tenía razón. Y el que va a tomar la batuta de esto va a ser Winston Churchill, que en una conferencia en la Universidad de Zurich va a dar un discurso interesante. Le voy a pedir, por favor, que me lo lea el primer párrafo. Lo que dice Winston Churchill. Era tan importante lograr esta meta que hasta Winston Churchill, en una de sus conferencias universitarias, llegó a afirmar que entre los vencedores solo se oye una papel de voces. Entre los vencidos no contamos sino silencio y desesperación. Existe un remedio que, si fuese adoptado global y espontáneamente por la mayoría de los pueblos de los numerosos países, podría, como en un milagro, transformar por completo la situación y hacer de toda Europa, o de la mayor parte de ella, tan libre y feliz como la Suiza de nuestros días. ¿Cuál es este remedio soberano? Debemos crear una suerte de Estados Unidos de Europa. Esta reflexión, viniendo de una de las personalidades del siglo XX,
no hace sino resaltar la importancia que cobró a partir de entonces la conformación y consolidación de un proyecto integrador. ¿Qué les parece? Winston Churchill. Inglaterra proponiendo Estados Unidos de Europa. Es tan serio el problema porque Europa ha quedado devastada, al extremo que tiene su apoyo la urgencia de generar una reconstrucción de Europa. Y para eso, Bretton Woods genera los dos hermanitos gemelos, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En el momento de la reconstrucción de Europa, la década de los 40 y los 50, es decir, de la segunda mitad de los 40, nosotros como Estado somos un Estado protagónico, porque nosotros tenemos la materia prima para la reconstrucción del sistema productivo industrial de Europa. Somos los protagonistas de la película, los de Sudamérica, ¿sí? Pero no es así con Centroamérica. Centroamérica se ve en completa desventaja porque sus compradores son europeos, pero ahora no tienen que comprar nada, no tienen para vender nada que les interese, porque están rehaciendo su sistema productivo, sus industrias, y para eso necesitan estaño, ¿no? Para eso necesitan una serie de elementos en los que nosotros vamos a ser protagónicos. Entonces, ¿qué va a hacer en su momento Centroamérica como solución? Centroamérica en 1951 va a suscribir el Tratado de Tegucigalpa, que da lugar a lo que se llama el Tratado de Integración Económica. ¿Sí? Porque solo unidos, Centroamérica entiende que como no ha funcionado su proyecto de ser República Federal Centroamericana entre todos los estados, tiene que viabilizar sus mercados como estados independientes. Y eso, la única forma que tiene es uniendo en un tratado marco de integración económica. ¿Sí? Para entonces también ya se ha formado un proyecto interesante en Europa. Se han unido Bélgica, el Reino de Bélgica, el Reino de Países Bajos y el Principado de Luxemburgo. Y han formado el Benelux como una condición de unión aduanera para empezar a circular los productos y generar una posibilidad de reconstrucción de Europa y participar de la reconstrucción alemana y francesa, sobre todo por esta guerra mundial. Sin embargo, también en este debate que ya lo propone Winston Churchill en el 46, en adelante va a empezar a debatirse el tema de la integración europea. Pero la integración europea dice, nosotros nos podemos integrar, pero Alemania, no Alemania. Y Francia se levanta y dice, no puede haber unidad sin Alemania. Si nosotros dejamos solos a los alemanes, nos vuelven a invadir. Por eso se dividió Alemania, porque Alemania junta es un poder, es un botón rojo para Europa. ¿Sí? Entonces dicen, nosotros tenemos que llamar, tenemos que convocar a Alemania para la unidad. Y es así como se logra conformar la Comunidad Económica del Carbón y el Acero. Estamos al 51, el 52 nosotros vamos a tener nuestra revolución aquí. ¿Sí? La revolución del 9 de abril va a condicionar reforma agraria, va a generar el sufragio universal, va a generar, ¿qué más? La nacionalización de las minas y la reforma educativa. Bueno, aquí hay algunas cosas que hay que decir. Todo eso va a reformatear el poder
la sociedad y la industria boliviana, la economía. No es lo mismo un sistema productivo basado en haciendas que un sistema productivo basado ya en tierras individuales, ¿sí? Porque las haciendas tienen comercio con otras industrias, pero ahora se tienen que reformatear a nivel individual, ¿sí? Pero además, ya hay dos sujetos políticos que nacen con la revolución del 9 de abril: el campesino y la mujer. Si ustedes ven los estatutos de los partidos que se formaron en ese tiempo, ¿sí?, había dos de los partidos que hablaban de un tema que era importante, la cuestión del indio, se llama. Tiene el estatuto de la Falange Socialista Boliviana y el estatuto del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Y es una respuesta al movimiento liberal que condujo a la guerra del Chaco. Entonces, en ese tiempo, solo en un acápite así chiquito del MNR está la mujer. Nosotros, señoritas, somos ciudadanas como efecto colateral de haber hecho a los campesinos ciudadanos porque fueron a la guerra del Chaco. No estábamos en el cálculo. Así de simple. Lean la historia. Entonces, el 52 va a transformar para nosotros nuestro sistema productivo y nuestra visión del vínculo internacional. En ese tiempo se cartean, hay cartas muy interesantes entre México, Chile, las cancillerías, Brevich, todos ellos están. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo Centroamérica ha logrado un proceso de unidad y nosotros a nivel continental no podemos lograr? Y entonces, ¿cuál era el secreto? ¿Cuál era el secreto que había planteado Centroamérica? Y esta es la diferencia con la propuesta por Bolívar. La integración del siglo XIX propuesta por Bolívar planteaba una integración que perseguía el logro de un poder político, de generar un contrapeso político con el norte, con los Estados Unidos de Norteamérica. La integración planteada por Centroamérica en el siglo XX propone la viabilización económica, no del contrapeso político, no busca un poder político, sino la viabilización económica de los estados hacia el mercado internacional, porque ellos no tienen nada que ofrecer de manera individual que sea competitivo para venderle a Europa. Entonces, esa es la diferencia, y por eso podemos decir sin lugar a dudas que el talón de Aquiles de los proyectos bolivarianos y postbolivarianos ha sido buscar un poder político. Y el éxito de la integración del siglo XX ha sido la viabilidad económica, es decir, nos interesa realizar negocios, nos interesa generar un crecimiento económico. ¿Sí? Bien, entonces, durante toda esta década va a haber el gran debate de qué se hace, hasta que finalmente el año de 1960, en febrero, se firma el Tratado de Montevideo entre 12 países del continente, entre ellos 4 países semi-industrializados, que son México, Argentina, Chile y Brasil. Al suscribir este Tratado de Montevideo, se da lugar a la fundación de lo que se llamó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de libre comercio en la década de los 60, se va a hablar desde la dinámica del voluntarismo, de a ver qué se pueden hacer los estados, ¿no? Pero va a coincidir, lamentablemente va a coincidir esto, con la emergencia de las dictaduras a nivel de todo el continente. Van a empezar las dictaduras en todos los estados, casi en todos los estados del continente.
Y esto va a frenar el proceso integracionista de la década de los 60. Y también va a gestionar una fractura al interior de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, porque las oportunidades y los beneficios no son los mismos. Señores, si hay países semi-industrializados y nosotros somos de producción incipiente, no vamos a tener las mismas oportunidades ni los mismos beneficios de quien ya tiene un sistema semi-industrializado, ¿sí? Que tiene mayor inversión, tiene mayores productos para vender. Nosotros somos monoproductores. Eso va a suscitar una pelea interna y va a llevar a la formación del Acuerdo de Cartagena entre Chile, Perú, Ecuador y Colombia, ¿sí? Lo que hoy se llama Comunidad Andina de Naciones. Nos vamos a tropezar con eso en 1969, al igual que al interior de nuestro estado, con unos movimientos guerrilleros, con la inestabilidad de los gobiernos, y vamos a entrar a la década de los 70 de la mano de uno de los movimientos más importantes en el Caribe, que va a conducir a la formación de la Comunidad del Caribe, del CARICOM, ¿sí? Del CARICOM a través del Tratado de Chaguaramas. Es decir, ya tienen proyecto de integración Centroamérica, Caribe y el área andina. Nosotros vamos a ingresar a la Comunidad Andina en la década de los 70. El momento que nosotros vamos a ingresar va a salirse Chile y va a ingresar luego Venezuela. Entonces, esta lógica va a ir organizando una dinámica de intercambio comercial, pero en medio de las dictaduras es inviable. Las dictaduras van a declarar un lastre a la integración, porque las dictaduras tienen que proteger su territorio, no tienen que abrir las fronteras. Entonces se va a utilizar un modelo económico de proteccionismo, donde todo lo que se produce al interior del Estado cuesta menos de lo que se produce por lo importado. Es prohibitivo. Aquel que trae, aquel que puede tomarse un vino español, que puede comprar un vino español, es millonario. Imagínense, un chocolate hecho en Bolivia cuesta 2 pesos, un chocolate importado, ya sea de Inglaterra, cuesta 25. ¿Cuál van a comprar ustedes? 2 pesos. ¿Sí? Entonces, el que tiene producto importado es alguien que tiene plata. Ahora habrá que buscar cuántos productos bolivianos tenemos nosotros en nuestra alacena. ¿Qué boliviano comemos? La mitad de nuestras verduras son peruanas. ¿No ven? Y nosotros le hacemos la guerra a nuestra producción del camotito paliducho de Capinota frente al camote más coloradito de Perú. Ay, más coloradito, más rico. Un poco desabrido nuestro. Compramos nosotros. En ese tiempo era inviable hasta comprar ese camotito peruano. Ahora, este modelo económico va acompañado también de una medida política que se llama Doctrina de la Seguridad Nacional. Esta doctrina de la seguridad nacional tiene que luchar contra la amenaza al Estado, que son los comunistas, los guerrilleros. Por eso es que hay las persecuciones políticas, los presos políticos. Tiene el vínculo internacional, entre todos se tienen que proteger. De ahí nace el Plan Cóndor. Los bolivianos escapaban a Chile, en Chile los tomaban presos. Los ponían en el Estadio Nacional, los torturaban, y si lograban refugiarse en la embajada sueca o en cualquier otra embajada, salían de ahí. No. O directamente, si se iban a la Argentina, también los tomaban presos. Los subían a los aviones Hércules, abrían la puerta y los largaban en el mar. Aquí los llevaban en avión por sobre Puerto Rico, que está en paso. Los hacían desnudarse en el avión, abrían la puerta y decían salte. Así fue, ¿sabes?
Entonces, cuando nosotros advertimos todo ese panorama que cae para iniciar un proceso democrático, para la conquista de la democracia, vamos a ver en la década de los 80 que concluye este Tratado de Montevideo del 60, ¿sí? Concluye. Y una vez que concluye, dice, no sirve pues, no sirve este proceso de integración de 12 estados porque no funciona adecuadamente. Y entonces se suscribe otro tratado que también se llama Tratado de Montevideo, pero esta vez es del 80. Ustedes van a ver en los textos, TM60 es de la década de los 60, TM80 es de la década de los 80. ¿Sí? Y eso da lugar a la formación de lo que es la Asociación Latinoamericana de Integración, que hoy está vigente, que se llama ALADI. ¿Sí? Está vigente. Bien. Por otra parte, la década de los 80 también condiciona el primer gobierno democrático, ¿sí? 1982, 10 de octubre. Y esta década de los 80 va a venir acompañada en materia internacional, primero en materia antropológica, en materia política, en materia jurídica, en materia internacional. Se conoce la década de los 80 en América como la década perdida. Porque los estados están saliendo de procesos dictatoriales, están ingresando a procesos democráticos y están reconfigurando el poder, la economía, las políticas públicas y las políticas exteriores. Hay una reconfiguración. Entonces, no solamente hay que consolidar la democracia, sino que hay que consolidar cómo nos vamos a vincular con los otros estados. ¿Sí? Y es ahí donde van a nacer, a raíz de este nuevo acuerdo de integración, van a reemerger, se van a reorganizar la comunidad andina, se va a reorganizar el Mercosur, que es el CARICOM, se va a reorganizar lo que es el Mercado Común Centroamericano. Y en el proceso de las reuniones que van a haber, van a notar que hay una cosa importante que se llama inversión. Todos están detrás de la inversión extranjera directa para sacar adelante a los estados. Bien. En esa lógica se van a formar los tratados bilaterales de inversión. Ahí tenemos nosotros los BITs o los TBIs, se conoce así en Derecho Internacional, que son los tratados bilaterales de inversión, los acuerdos multilaterales de inversión, los AMIs, los acuerdos de promoción y protección recíproca de la inversión, que se llaman los APIs. Todo tiene que ver con la inversión, con esta inversión extranjera directa. ¿Sí? Y en esto, uno de los elementos básicos para nosotros es ver que en ese tiempo se han suscrito 5.800 tratados de esa naturaleza entre varios países del continente. Nosotros también hemos suscrito varios de estos tratados con los estados vecinos. Ojo, son tratados bilaterales, es decir, tú y yo, ¿sí? Son dos estados, no estamos hablando. El que ha evolucionado al final son los AMIs, pero los AMIS, porque dice su nombre, multilaterales, eran de 3 estados. ¿Sí? Han evolucionado a 3 estados. Pero la década de los 80 no se queda ahí, sino que además vamos a ver en el 89 la caída del muro de Berlín. ¿Cuál es la importancia de esta caída del muro de Berlín? Por favor, imagínense la cruz. ¿Sí? Una cruz. El eje vertical, ¿sí?, es la relación norte-sur, es la relación económica. La relación horizontal es la relación este-oeste, ideológica. ¿Sí? Ahí están, en el norte están ricos y pobres, y en este están capitalismo y socialismo, en el ideológico. ¿Qué cae con el muro de Berlín? El horizonte, lo ideológico. Ahí termina, señores, el socialismo. Ahí termina.
ahí se produce un capitalismo agresivo, ya no hay la bilateralidad. Este mundo bipolar era eso, ¿sí? Los ricos con su capitalismo, y se suponía que los pobres existían ahí en cantidad, o los otros ricos con el socialismo y sus pobres también existían. ¿Sí? Una relación bipolar. Ahora hablamos desde el 89 de la unipolaridad. ¿Sí? Capitalismo agresivo, ¿sí? Un capitalismo agresivo, pragmático, ya no hay ideología que vale. Ya no hay. Es el capitalismo el que está viviendo, es unipolar, corporativista y altamente deliberado. En medio vamos a ver ese capitalismo agresivo y beligerante, es porque desarrolla la industria de la guerra con el Golfo Pérsico, vamos a ver todo eso. Pero al final estamos entrando a la década de los 90, donde se dan las alianzas estratégicas. Y entre las alianzas estratégicas vamos a ver nosotros, en este mundo altamente economicista, la suscripción del Tratado de Asunción, que da origen al Mercado Común del Sur, al Mercosur, que no se parece en nada en su diseño normativo a la Comunidad Andina, al Caribe o al Centroamérica, en nada. Es económica pura, pura económica. Entonces, esa distancia también va a generar, ¿sí?, que aparezca la evolución de estos bits. Vamos a ver la guagua, la descendencia de los tratados bilaterales de inversión en lo que se convierten como son los tratados de libre comercio. El primer tratado de libre comercio también se da en 91, en la cual participan Estados Unidos, participa México y Canadá. ¿Sí? El TELCAN famoso. Y el TELCAN famoso va a generar entonces estos tratados de libre comercio que son un hito, ¿sí? Son un hito para el derecho internacional público. ¿Por qué? A ver, es una cosa muy simplista, muy simplista. Un tratado bilateral de inversión, un API o un AMI, máximo tiene 50 páginas. Más. Ahora voy a estar en 90. Otros 6 páginas. Basta ahí. Un tratado de libre comercio, señores, como mínimo tiene 500 páginas. Porque ahí está si el Rambo va a usar su hincha roja o va a ser el rojo. Si vamos a estornudar a la izquierda, en qué grado, a qué tiempo, qué latitud, etc. Todo está regulado. No hay nada que no esté regulado del intercambio comercial en un tratado de libre comercio. Pero además va a fundar el vínculo comercial en el sentido de la reciprocidad. Nosotros nunca hemos trabajado el sentido de la reciprocidad. Siempre hemos hecho nuestros tratados en el sentido de la no reciprocidad. Y eso lo vamos a explicar cuando veamos los principios, en qué consiste. Entonces, estos elementos van a hacer que también el sistema comercial funcione de otra manera y diga Europa, momentito, nosotros tenemos que hacer un contrapeso a este poder político y económico unipolar y hay que generar una multilateralización en todo sentido, política y económica. Es así que se consolida la Unión Europea, ¿sí?, cuando a su vez nosotros estamos saliendo en la región de la Comunidad Andina de una guerra entre Ecuador y Perú, cuya paz se suscribe en 1997, siendo Yamil Maguad presidente de Ecuador y Alberto Fujimori presidente de Perú. Entramos al siglo XXI de la mano de la Unión Europea, de un mundo multipolar con el euro. En este siglo XXI, los procesos o la integración va a sufrir algunos vaivenes, algunos oleajes interesantes que vamos a ir revisando mientras vayamos avanzando, ahora los mencionamos, como es el tema de la formación en primera instancia del ALCA que pretende Estados Unidos, que no se logra,
el ALBA, que desarrolla en el marco del socialismo del siglo XXI, la CELAC, y por último está UNASUR. UNASUR, que es un proyecto pendiente, es el que ya está en marcha, ¿sí? Que ya ha sufrido vaivenes desde el 2008 y que se ha replegado, ha vuelto a avanzar y ahora no sabemos en qué estatus va a quedar, ¿sí? Pero hay que ver cómo evoluciona. De esto vamos a hablar cuando hablemos de UNASUR. Ahora, hay que decir claramente que en las circunstancias de Europa, claramente está fuera ya Inglaterra con el Brexit, están las voces disonantes ahora de Italia que quiere replegarse, que quiere irse por este tema de la guerra, está en veremos Alemania con una gran interrogante, todavía si permanece no sabemos si esta guerra se va a arrastrar la Unión Europea como Unión Europea. En el tema de Estados Unidos hemos visto que está en veremos el tema del CAFTA-RD, que es la segunda generación de Tratado de Libre Comercio, que tiene figuras interesantes. Y en este tiempo habrá que ver el tema central de hacia dónde vamos como humanidad, con esta guerra desarrollada en estos momentos. La idea es que se pretende la balcanización de Irán. Tiene tres culturas que la habitan, entonces la turca, la persa y hay otra más que ahorita no me acuerdo. Lo bueno de todo esto es que hasta ahora ha salvado el pellejo Taiwán. China no puede invadir Taiwán. Tiene apenas el estrecho de Hormuz abierto. Invade Taiwán, dura una semana porque se le cierra mal la cama. Y ahí se quedaron bien. La geopolítica, de esto vamos a hablar en otro de los temas cuando veamos las regiones. Pero cuando estamos observando esta dinámica en este momento, es muy difícil decir dónde vamos a quedar. Pero lo cierto es que Hormuz, que parece lejos, está muy cerca. Porque nosotros no producimos ni gasolina ni diésel. Estamos viendo cómo están las movilidades, los automóviles. Pero ¿de dónde nos llega? Del Paraguay, nos llega de Chile, nos llega del Perú. Pero vienen en barcos, ¿no? Y los barcos necesitan energía. Bahrein ha sido dañado su GLP. Es el centro más grande de GLP y el GLP solamente va por barco. No puede sacar GLP, es el gas licuado. Eso viaja solo por barco. No hay avión que traiga el. Entonces estamos haciendo un proceso de desglobalización, de desindustrialización y desaceleración económica. No sabemos hasta qué punto. Yo me he tranquilizado cuando he dicho ha salido la paz, qué sé yo, de 15 días, ya, por lo menos, ¿no? 15 días todo puede pasar, pero el petróleo ha bajado de 118 el barril a 83 en un día. Han bombardeado Israel a Beirut, a Líbano, y se ha trepado a 96, se ha quedado estable. El mundo aguanta hasta 140. Aguanta hasta 140. Pasa sus 140 el barril. Señores, va a haber una conmoción energética en el mundo entero. Entonces no sabemos dónde vaya a desembocar esto. Lo que podamos decir en este momento de pseudopaz, ¿no? Entre que unos se traicionan, otros atacan y otros sufren la caída de los misiles, habrá que ver qué todavía se va a definir en los próximos 15 días, pero una cosa es cierta. Una cosa es cierta. El mundo se va a reconfigurar en el poder. Se va a reconfigurar en la economía
y se van a configurar en las rutas comerciales. A Estados Unidos ahorita lo único que le queda es luchar por las rutas comerciales, por el dominio, la hegemonía de las rutas comerciales marítimas. Y no sabemos cómo va a quedar eso. Este es el escenario en el que estamos en este momento asentando la integración. Hoy día, que es 10 de abril, estamos asentando en este escenario, ¿sí? No sabemos cuál va a ser la integración cuando terminemos la materia fin de año. No sabemos cómo vamos a evolucionar ni como región, ni como proyectos, ni como procesos, ni como Estado. ¿Sí? Entonces, me asiento aquí, esperando todavía que pueda ocurrir. Y en este escenario vamos a nosotros a empezar a trabajar la filosofía, el sistema y la geopolítica de la integración. La próxima clase vamos a empezar toda la filosofía de la integración, del sistema de la integración. Vamos a hablar de la región americana, ¿no?, que es todo nuestro continente, de la idea integracionista y de cómo se han ido configurando algunas de las bases filosóficas. Bien, me quedo aquí, hemos terminado el proceso histórico. Ha sido bastante largo, como han visto, pero espero que hayan quedado claro en el tema. Hemos hecho una evolución comercial, una evolución